Perfecto, entonces habíamos quedado ayer justo con la clasificación de los distintos tipos de resistores que pueden haber. Entonces pasamos a la siguiente fase y es la de, bueno, saber qué tipo de dispositivo es el resistor, ¿no? Si pensamos eh, como un nuevo dispositivo, entonces la idea es saber qué tipo de dispositivo es, ¿no? Ok, entonces vamos sobre eso, ¿de acuerdo? Para saber qué tipo de dispositivo es, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a someter el resistor, que dicho sea de paso, es un componente sin polaridad, que quiere decir que no tiene una pata positiva y otra negativa de manera preferencial, es decir, eh, no necesita uno identificar cuál de las dos terminales del dispositivo debe ser conectado a un potencial positivo y cuál a un potencial negativo. Entonces, dado el resistor, para saber qué tipo de dispositivo es, pues vamos a conectar a una fuente de tensión. Ya habíamos visto nosotros de que las fuentes de tensión pues se pueden identificar de esta forma, ¿ya? Esta es una manera de identificar una fuente de tensión continua en la que la pata más grande debe ser la positiva y la pata más pequeña, es decir, me refiero a este símbolo, ¿ya? Negativo. Un poquito más vamos a hablar sobre esto y la necesidad de saber cuál de las dos está a mayor potencial. Pero sin embargo, si continuamos hablando sobre la resistencia eléctrica, al igual que en el dispositivo anterior que habíamos estudiado, que era el condensador, entonces tenemos que aplicarle un determinado voltaje a sus terminales. Entonces, para eso vamos a usar una fuente de tensión y vamos a, por medio de un conector, a cerrar este circuito. Inmediatamente sucede eso, por lo que ya habíamos determinado, pues va a circular una corriente por este circuito, una corriente que podríamos eventualmente llamarle I, ¿de acuerdo? Y por lo que nosotros sabemos es que este voltaje aplicado, que le vamos a llamar V, produciría una corriente I de un tamaño que tiene que ver con cuánto es el valor del voltaje aplicado y el valor de la resistencia eléctrica del resistor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Resulta que el resistor, como tiene un valor determinado, pues está definiendo para un voltaje también definido la cantidad de corriente que va a circular por este circuito, ¿verdad? Entonces, si yo despejara de aquí la corriente, encontraría que la misma es directamente proporcional al voltaje que va a entregar esta fuente dividido R. Entonces, ¿qué tipo de dispositivo es el resistor? Como es el que fundamentalmente está definiendo el valor de la corriente que circula por el circuito, definida la fuente, repito. Una vez que se ha definido la fuente, entonces el valor de D ya está definido, ¿verdad? Entonces, al variar R,
uno pues puede encontrar distintos valores de corriente que puedan circular eventualmente a través de este circuito. Entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Qué tipo de dispositivo es un resistor? Podríamos entonces decir que en primera instancia es un regulador de corriente, ¿sí? Un controlador de corriente. O sea que el resistor, al definir cuánta corriente va a circular por el circuito, representa un regulador o controlador de corriente a través de un sector del circuito. ¿Y qué dice? Que mientras más grande sea la resistencia, menor será la corriente. O sea que si yo deseo que la corriente que circule por este sector sea pequeña, entonces debemos escoger nosotros un resistor cuya resistencia eléctrica sea grande. Entonces, en primera instancia diríamos que el resistor es un controlador del flujo de corriente. ¿Ya? Entonces, eso en primera instancia. En segunda instancia, así como en el caso del condensador, sabemos que es un almacenador de energía. Desde el punto de vista energético, ¿qué es el resistor? Para eso habrá que pensar en la energía en el resistor, ¿verdad? Bien, a ver cómo va. ¿Cómo es la energía en el resistor? ¿Cómo podemos nosotros definir la energía? La energía está obviamente asociado con el trabajo, ¿no? Entonces debemos nosotros pensar en el trabajo. ¿De qué? ¿De qué? El trabajo eléctrico, ¿no? Recuerdan que si nosotros queríamos transportar una carga eléctrica desde un punto inicial, que en general le podemos llamar A, hasta un punto final B, pues debemos hacer un trabajo, ¿no es cierto? ¿A qué era igual el trabajo que requerimos nosotros hacer para trasladar una carga de A a B? Eso recuerdan ustedes, ¿verdad? ¿A qué era igual? Si mal no recuerdo, ese cálculo nos conducía a menos Q por la diferencia de potencial entre estos dos puntos, ¿verdad? Es decir, el potencial en B menos el potencial en A. Les pido por favor verifiquen, tienen en sus cuadernos, justo cuando queríamos encontrar el retorno de esta expresión. ¿Se acuerdan bien? Sabíamos que E era igual a menos gradiente de phi, ¿cierto? Y queríamos llevar al revés, es decir, conociendo E, obtener phi. Bien, entonces, entre dos puntos cualesquiera, ¿a qué era igual? ¿Era igual a esto? A ver, verifiquen, por favor. Sí, ingeniero, era igual a menos delta U. Menos U, ¿verdad? Donde U era el producto Q por phi. ¿Estamos? Sí, Ok. Entonces, fíjense que el producto de la carga por un voltaje define un trabajo, una energía define, ¿ya? Entonces, obviamente, acá hay un voltaje, ¿verdad? ¿Y cuál es ese? El mismo que el de la fuente.
Entonces, en el resistor hay una diferencia de potencial. Si nosotros multiplicamos esa diferencia de potencial por una carga que vaya a moverse a lo largo de este dispositivo, le vamos a llamar a esa carga que se va a mover a lo largo del dispositivo, ¿verdad? Un elementito de carga moviéndose a través de este dispositivo que es el resistor. Esto aquí ya tiene unidades de energía, ¿de acuerdo? Eso representaría el trabajo necesario para transportar un elemento de carga de un punto a otro del resistor. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a definir, ¿qué cosa? Este elemento, a ver, qué feito este símbolo. Este elemento de trabajo. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si yo divido a ese elemento de trabajo en un diferencial de tiempo? Entonces, si hago ese cociente, esta es la potencia aquí, ¿verdad? Y le voy a poner en R, en el resistor, que se puede expresar como el producto del voltaje entre sus extremos por esta expresión, que obviamente es igual a la corriente que circula. O sea que, si queremos hablar de la energía del resistor, parece que es más conveniente hablar de la energía por unidad de tiempo en el resistor. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que la energía por unidad de tiempo en el resistor es igual al producto del voltaje entre las terminales del resistor y la corriente que circula a través del mismo. ¿Mm? Ahora, ¿qué provoca esa circulación de corriente en el resistor? Esta circulación de corriente en el resistor provoca una disipación de energía en forma de calor, lo que se conoce con el nombre de efecto Joule, ¿ya? Entonces, ¿qué es esto aquí en realidad? Es energía disipada en forma de calor por unidad de tiempo, ¿ya? Esto vendría a ser denominado entonces potencia disipada por el resistor. Entonces, esto nos permite a nosotros definir al resistor no solo como un controlador de corriente, sino como un consumidor de energía, ¿no? Entonces, el resistor es, si ustedes desean, también un
consumidor. ¿Ah? Además de ser un consumidor, entonces es un controlador de corriente. Si uno desea saber qué cantidad de energía consume solo hay que definir la potencia disipada por el resistor, que se puede escribir como el producto de B por I. Pero tal vez es simplemente más conveniente escribir, ya que V es igual a I por R. Si uno reemplaza V acá, podríamos escribir R por I elevado al cuadrado. ¿Ah? Ahí está. Si lo expresamos solo en términos de la corriente que circula a través suyo y el valor de la resistencia eléctrica, entonces la potencia que disipa se puede calcular como RI o R por I elevado al cuadrado. Energía por unidad de tiempo que disipa, ¿no? Delta Q a delta T. ¿Ya? Bien, entonces, al ser un consumidor, ¿de acuerdo? Al ser un consumidor, vamos a ver un poco más adelante de que el producto del voltaje por la corriente que circula a través del mismo debe ir en la ley una de las leyes de Kirchhoff siempre con signo negativo al tratarse de un consumidor. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? O tal vez lo podemos hacer usando ya este gráfico, pero quiero hacer desaparecer esto, entonces mejor hacemos otro gráfico. Si no hay dudas, entonces lo voy a borrar y voy a continuar con ese análisis, ¿de acuerdo? Bien, antes de que nos perdamos, sería conveniente hablar de redes de resistores. Así como hay redes de condensadores, también hay redes de resistores, pues. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo, si nosotros tenemos un resistor I cuya resistencia eléctrica es R sub I, donde I es 1, 2 y así sucesivamente hasta N. Estos mismos se pueden conectar fundamentalmente de dos formas, ¿no? Una conexión en serie, ¿cómo podríamos nosotros conectar en serie esto? Entonces, una conexión en serie sería posible haciendo lo siguiente, ¿no? Fíjense que
El que yo ponga uno a continuación del otro es simplemente porque es la costumbre para que sea más fácil la comprensión. Pero yo un poco más adelante les puedo mostrar de que podrían seguir estando conectados en serie si espacialmente están puestos de cualquier forma, ¿verdad? Entonces aquí sería R1, tendríamos R2, R3, o mejor, R sub I, ¿ya? Aquí voy a poner muchos puntitos, y finalmente R sub N. Ahora, todos ellos tienen los puntos 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Solo por identificar las patas del componente este, ¿verdad? Si nosotros hacemos la unión por medio de conectores de estas patas, de tal forma que 2 se une con 1 y así sucesivamente, entonces tenemos nosotros una conexión en serie de resistores. Al igual que en el caso de los condensadores, esto desde el punto de vista físico es como si fuera un único resistor, ¿ya? Esto es completamente equivalente, entonces lo voy a poner así, es completamente equivalente a un único resistor con una resistencia que se conoce como resistencia equivalente, que quiere decir que todo esto se comporta como un único resistor. Ahora bien, para saber cuál es el valor de la resistencia equivalente, pues tenemos que energizar el sistema. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de una fuente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner nosotros una fuente de voltaje entre estos extremos, entre los extremos 1 y 2. Le vamos a poner B. Y eso es equivalente a que hayamos puesto esa diferencia de potencial B entre los extremos de este resistor único llamado resistor equivalente. Bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Imaginamos esta situación. Cuando nosotros aplicamos sobre este dispositivo un voltaje V sub I, ¿verdad? Hacemos que por el resistor circule una corriente I sub I, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación existe entre ellos? Es la ley de Ohm, ¿no? V sub I va a ser igual a R sub I por I sub I. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes que este voltaje se tiene que repartir en cada uno de estos resistores una vez que se ha alcanzado el equilibrio electrostático, ¿no es cierto? Entonces, es como si aquí hubiera un voltaje, voy a poner así, entre, ¿no? Entre estos habría un voltaje V sub 1, entre estos habría un voltaje V sub 2,
Aquí habría un voltaje, como ya vimos, V sub I. Y finalmente, en el último resistor, habría un voltaje V sub N. ¿Verdad? Entonces, obviamente B, que es el voltaje en todo, entre los puntos 1 y 2 extremos de la red, se obtendría sumando los voltajes respectivamente. Entonces, tal vez valga la pena escribirlo de esta forma, ¿no? Es decir, la suma en I de 1 a N de los V sub I respectivamente, ¿no? Bien, entonces, por un lado, ¿a qué es igual este B? Este B debería ser igual a esta expresión, por tanto, siguiendo la misma regla, esto debería generar una corriente I, ¿verdad? Entonces, esta B debería ser igual al producto de R por I. Lo mismo que podemos introducir acá, entonces R por I. Y por otro lado, esto debería ser igual a la suma de 1 a N del producto R sub I por I sub I. Bien. Una vez que se ha alcanzado el equilibrio, es evidente que la corriente que circule por este resistor debe ser igual a la corriente que circule por este resistor, porque de lo contrario implicaría que existe alguna fuga de corriente en algún sector, porque no es posible que si por acá, por ejemplo, estuvieran circulando 100 soldaditos, y tuvieran que seguir circulando, entonces por este resistor cambia el número de los soldaditos que circulen. Si cambiara el número significarían dos posibilidades, ¿no? Uno, que vayan desapareciendo en el camino los soldados, o dos, se vayan incrementando de manera mágica. Como eso no es posible, ya que debe haber continuidad, entonces las corrientes que circulan por cada uno de ellos en esta red de resistores en serie, entonces deberíamos nosotros decir I de 1 igual a I de 2 igual así sucesivamente hasta N, y por lo tanto ser la misma que I. ¿Ya? Hay una única corriente que circula por todo. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ser la misma que atraviese el resistor equivalente. Entonces, como todos son iguales, en el fondo esto es una constante que puede salir de la integral y esta I se puede simplificar con esa I. Por lo tanto, nos queda que la resistencia, esta es la resistencia equivalente, ¿no? Que la resistencia equivalente de una red de resistores en serie es simplemente la suma en I de las resistencias de los resistores conectados en serie. Ahí está. Entonces, en una red de resistores conectados en serie, toda esa red funciona como un único resistor cuya resistencia se conoce como resistencia equivalente, y la misma se puede calcular simplemente sumando los valores de las resistencias. Fíjense que en el caso de los condensadores eran los inversos, ¿no? En una red de condensadores en serie. Entonces,
hay que, tal vez nos sirva para recordar, uno es el inverso del otro, ¿no? Ok, seguramente esperaríamos que si tenemos una red de resistores conectados en paralelo, se comporte de manera opuesta a cómo se comportaba una red de condensadores conectados en paralelo. Ujú. Entonces ahí está, 2 paralelo. Ujú. Perfecto, entonces, ¿cómo podríamos nosotros generar una red de resistores en paralelo? Bueno, podríamos tal vez ubicar si este es el punto 1 y este es el punto 2, al resistor 1 de esta forma, el resistor 2 y así al resistor R sub I y finalmente al último de los resistores R sub N. Uh-huh. Todos ellos son puntos unos. Y estos son puntos 2. Ok, entonces podríamos agarrar un conector y conectar de esta forma a todos los puntos 1 y luego a todos los puntos 2. Entonces, hemos formado la red de resistores conectados en paralelo. Ahora, esto es completamente equivalente a un único resistor con una resistencia equivalente. Este sería el punto 1, el punto 2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a energizar, ¿verdad? Vamos a darle energía a este sistema. Entonces, vamos a aplicar un voltaje aquí. Es equivalente a decir que estamos aplicando ese voltaje aquí. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que por el resistor 1 va a atravesar una corriente I sub 1, que por el resistor 2 va a atravesar una corriente I sub 2, por este va a atravesar una corriente I sub I, y finalmente por este circulará una corriente I sub N. Entonces por acá va a circular una corriente I. ¿Está bien? Lo que está claro es que esta I que circule por el resistor equivalente debe ser igual a la suma en I de 1 a N
de las corrientes que circulen por cada uno de los resistores. ¿Por qué? A ver, si por este circula una determinada corriente que estoy llamando I sub 1, ¿verdad o no? Por esta I sub 2 y así sucesivamente, porque todas están sometidas a la misma diferencia de potencial. Entonces, si esta B para cada uno de ellos es la misma, la corriente es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una resistencia eléctrica distinta. Entonces, ¿qué ocurre? Aunque el voltaje entre ellos sea el mismo, la corriente es distinta debido a la resistencia eléctrica. Por lo tanto, si pensamos que todo esto es un único resistor, a través del mismo estará circulando pues una corriente que no es igual a ninguno de ellos, sino más bien la suma de todos por la cuestión de continuidad, ¿verdad? Entonces, estoy pensando en cuánta corriente circula a través de la fuente. Entonces, ¿qué sucede? Si pensamos en soldaditos, si aquí hubieran 10, si aquí hubieran 20, 30, 40, así sucesivamente, llegado a un determinado momento, todos los soldaditos van convergiendo hacia el mismo punto, o sea que la suma de todos los soldados tendría que ser la que atraviese la fuente. Entonces, eso me conduce a decir que la corriente que circule a través de la fuente tendrá que ser igual a la suma de las corrientes que atraviese por cada uno de los resistores. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, y usando la ley de Ohm, ¿verdad? De aquí, entonces eso sería B sobre R. Esto me daría B sobre la resistencia equivalente. Eso va a ser igual a la suma en I de I sub I. El V es el mismo, dividido R. ¿Eh? Si ustedes quieren, lo puedo mantener de esta forma. De aquí despejamos y va a ser esto. Pero, que les había dicho, que V en 1 es igual al V en 2, igual a, así sucesivamente, a Vn igual a V. Entonces resulta que todos son lo mismo, por tanto es una constante, entonces puede salir y al final se simplificarán esos dos. Entonces, ¿qué significa? Que el inverso de la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de los inversos de las resistencias de toda la red de resistores. Ahí está. Entonces, esta es una manera de calcular el valor de la resistencia equivalente de resistores conectados en paralelo. Al igual que en el caso de los condensadores, toda vez que uno forma una red, pueden aparecer figuras como los conocidos deltas y estrellas. Hay también una manera de transformar una configuración de resistores en delta a otra configuración de resistores en estrella, ¿no? Y viceversa, lo cual les dejo a ustedes para que lo definan, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ahora vamos a hablar, ¿para qué uno forma una red de resistores y fuentes? ¿Ya? Entonces vamos a hablar de lo que es un sistema de distribución de energía. ¿Ya? Entonces, esto
tan largo en el fondo tiene un nombre más corto, ¿ya? En el fondo simplemente es lo que conocemos nosotros como un circuito eléctrico. Es decir, un sistema de distribución de energía eléctrica. Ya voy a poner aquí. Es importante hacerlo, ¿ya? Es simplemente un circuito eléctrico. Cuando hablamos nosotros de circuito, los circuitos existen los denominados pequeño va a ser, no voy a poder visualizar. Abierto y cerrado. ¿Cómo es un circuito abierto? Un circuito se denomina abierto si el suministro o la distribución de energía se ha detenido o se ha interrumpido. Es esta imagen, digamos, ¿ya? Imagínense ustedes un circuito al cual se le ha provocado en algún sector una ruptura. Este es un circuito abierto y por lo tanto, desde el punto de vista energético, es un circuito en el cual se ha detenido la distribución de energía eléctrica. ¿De acuerdo? En cambio, un circuito cerrado es un sistema de distribución de energía funcionando. ¿Qué quiere decir eso? Que la energía está fluyendo a lo largo del circuito. Ahora, normalmente cuando uno construye un sistema de distribución de energía, o dicho de otra forma, un circuito eléctrico, tiene que encontrar maneras de cerrar o abrir el circuito a gusto, ¿verdad? Entonces, uno con el afán de detener el proceso de distribución de energía y el otro de instaurar el proceso de distribución de energía. Uno debería poder tener un controlador de eso.
Entonces, hay un dispositivo eléctrico, ¿ya?, que nos permite hacer esto. Ese dispositivo se conoce como switch, ¿ya? Y lo simbolizamos de esta manera. Se llama switch o interruptor, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una especie de palanca que pues tiene al menos dos posiciones, ¿verdad? Digamos, la posición 1 y la posición 2, ¿de acuerdo? En la posición 1, este dispositivo genera que el circuito esté abierto, y en la posición 2 el circuito quede cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, para generar un sistema de distribución de energía o un circuito eléctrico, debemos nosotros tener el cuidado siempre de poder contar con este dispositivo eléctrico, que es un interruptor, ¿verdad? El que nos va a permitir, entonces, cortar por el tiempo que uno desee el suministro de energía, o mantener el suministro de energía vigente. Entonces, en la posición abierto y en la posición cerrado. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de un sistema de distribución de energía, significa que fundamentalmente existen dos componentes, ¿no? Podrían haber más, pero estoy hablando de un sistema de distribución muy elemental. En el sistema de distribución más elemental, los circuitos poseen dos componentes. Uno de los componentes son las fuentes de energía, que son las fuentes de voltaje, ¿verdad? Y tenemos a los consumidores, que son los resistores. Entonces, por un lado, tendríamos nosotros entonces que a las fuentes de energía, que para no ser complicados, le voy a poner como si se tratara de una fuente de tensión ideal, que quiere decir como si no tuviera una resistencia interna, ¿ya? Entonces, suponiendo que las fuentes de energía son fuentes de tensión continua, pero ideales, es decir, que su diferencia de potencial en los extremos no depende de la corriente que circule a través de los mismos, y los consumidores, que vienen a ser los resistores, ¿no? Entonces, hay varios de ellos, digamos, sub I, tal que I es 1, 2, hasta M, ¿de acuerdo? Y tenemos varios resistores, le voy a denominar J, tal que J vale 1, 2 y N, ¿de acuerdo? No necesitan ser el mismo número, podrían haber M fuentes de energía y N resistores. Entonces, si nosotros formamos una red, y lo deseable es que pudiera ser cerrado o abierto a antojo, eso ya les he mencionado, ¿verdad? Pero si formáramos nosotros ahora una red entre fuentes de energía y consumidores, entonces habríamos nosotros construido un sistema de distribución de energía eléctrica, o, de manera más corta, habríamos construido un circuito eléctrico. Entonces, ¿cómo va? Y aquí yo voy a poner como fuere, ¿ya?
Fíjense que esto sería un poco complicado, entonces yo voy a hacer lo siguiente, ¿ya? A las fuentes de energía les voy a poner así, ¿ya? Así van a ser los símbolos de las fuentes de energía y los símbolos de los resistores van a ser así. O al revés, mejor, al revés, que estos sean así y las fuentes de energía sean estos ovalitos, ¿de acuerdo? Entonces habrán resistores por doquier, ¿no? Distribuidos espacialmente, pues de varias formas y también habrán fuentes de energía ubicados de alguna manera. ¿Ok? Entonces, no se olviden que siempre habrá que poner en algunos sectores algunos de estos switch para interrumpir o dejar que continúe el suministro de energía. Entonces, ¿qué hacemos? Pues conectamos por medio de cables, ¿verdad? Conectamos estos consumidores o resistores con las fuentes de alguna manera específica, ¿verdad? Yo estoy haciendo una manera, digamos, ¿ya? Digamos así. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que representa un circuito eléctrico. Eventualmente esto podría haber aquí, esto podría haber aquí o en cualquier otro sector del circuito. ¿Para qué? Pues para abrir el circuito eléctrico. ¿Qué quiere decir? Pues parar la distribución de energía. Entonces, en el fondo es esto. Fíjense que esta figura es una figura que no necesariamente es eléctrica. ¿Por qué? Porque podríamos estar hablando de un sistema de distribución de agua, por ejemplo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, en vez de corriente eléctrica, sería pues el agua, ¿verdad? O un sistema de distribución de alimentos o lo que fuere. En realidad, la figura es universal, solo que en este caso aplicado al caso eléctrico, ¿verdad? Es un sistema de distribución de energía eléctrica. Hay consumidores, ahí están los consumidores, pero también existen las fuentes de energía. ¿Qué quiere decir? De ellas se va a llevar una cierta cantidad de energía a cada uno de estos consumidores. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, obviamente hay que tener control sobre este sistema de distribución de energía. ¿Qué significa tener control? Debemos saber cuánta energía va a consumir este, cuánta energía va a consumir aquel y así sucesivamente, ¿verdad? Una vez que se ha armado el circuito eléctrico, pues necesitamos nosotros, en otras palabras, resolver el circuito eléctrico. ¿Qué significa resolver el circuito eléctrico? Pues significa, conociendo los valores de la resistencia eléctrica, hallar la corriente que va a circular por cada uno de ellos, pero no solo eso, sino el voltaje al que van a estar sometidos, ¿verdad? Entonces, resolver significa conocer todos los parámetros eléctricos de este circuito. Corrientes, voltajes. Y si conocemos corrientes y voltajes, obviamente podemos hallar también las potencias consumidas por estos dispositivos. ¿Está bien? Ok.
Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Entonces, para resolver estos circuitos, son dos principios fundamentalmente. Uno, el principio de conservación de la carga y dos, el principio de conservación de la energía. Esos dos principios se resumen en dos leyes que se conocen como las leyes de Kirchhoff. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, el principio de conservación de la carga y el principio de conservación de la energía, traducidos a la situación eléctrica, es lo que definen las leyes de Kirchhoff que nos permiten entonces resolver los circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que estas leyes sirven ¿para qué? Pues para resolver los circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Uno de ellos ya, entonces una de ellas se llama la ley de nodos, ¿de acuerdo? Esta que tiene que ver con la conservación de la carga. ¿Qué dice? En un circuito, toda vez que aparece un nodo, ¿cómo es eso? Es un punto donde se produce una bifurcación. ¿Qué es ese término tan extraño? Entonces, imagínense que un conector llega a un determinado punto y del mismo, pues, se originan varios otros conectores. Entonces, ¿qué significa? Si a un nodo cualquiera llegare una cierta corriente y del mismo emergieran otras, que las podríamos llamar I sub 1, I sub 2, I sub 3, voy a poner una más que va a decir I sub n, ¿de acuerdo? Entonces, n. El principio de conservación de la carga establece que no se pierde carga ni aparece de la nada, ¿verdad? Entonces la carga, la cantidad de corriente, en otras palabras, debe conservarse. Eso significa que todo lo que ingresa al nodo, este es un nodo, ¿verdad? Debería ser igual a la suma de las corrientes que emergen del mismo, ¿de acuerdo? Claro que no es difícil de comprender. Pensando en términos de líquido, imagínense que tenemos tres salidas. Si ingresa un litro y por el primero está saliendo 200 centímetros cúbicos, por el segundo 400 centímetros cúbicos, pues a no ser que haya magia, por el tercer tubo debería estar circulando la resta entre esto y los otros dos sumados, ¿verdad? Entonces, si esto es 1 litro, esto es 200, esto es 400, aquí deberían haber 400 también, de tal forma
de que la suma de esto nos dé el litro, ¿no? 200 ml, 400 ml, 400 ml, 800, 1000. Eso es lo que establece el principio de conservación de la carga, que se conoce como una de las leyes de Kirchhoff para resolver los circuitos eléctricos, que se conoce como la ley de nodos, ¿de acuerdo? Ahora bien, existe una otra ley que se conoce más bien como la ley de mallas, que está asociado al principio de conservación de la energía, que establece que obviamente la energía no se crea ni se destruye. Entonces, eso aplicado a un circuito significa que vamos a imaginar que hubiere aquí una malla, ¿de acuerdo? Y por acá otra, y así sucesivamente. Que el circuito está compuesto por, no sé, pues digamos N mallas, ¿ya? La malla 1, la malla I, la malla N. Entonces, ¿qué establece la malla, es decir, la ley de mallas de Kirchhoff? Establece que la suma algebraica de los voltajes en todos los componentes en una malla específica debe ser igual a 0. Si me voy a concentrar en la malla I, entonces, ¿qué voy a decir? Esta establece que la suma algebraica, cuando digo algebraica, ¿qué significa? ¿Ah? Significa con más y signo, significa, ¿ya? Que hay que poner el signo que le corresponde. Entonces, la suma de los voltajes en cada uno de los componentes de una malla específica, esto es para la malla I, ¿de acuerdo? Para la malla I. La suma de los voltajes en todos los componentes de la malla en cuestión, ¿de acuerdo? Debe ser igual a 0. Claro, lo que está emergiendo de unos, pues debe ser consumido por los otros, eso significa, ¿ya? Entonces, esto es lo que establece la ley de mallas. Entonces, estas dos representan las leyes de Kirchhoff, con las cuales uno pues, puede resolver un circuito eléctrico cualquiera, ¿de acuerdo? Y por supuesto que pueden ustedes usar la ley de Ohm, ¿no? Que de alguna manera también está ligado a esta ecuación, ¿de acuerdo? Saben ustedes que la ley de Ohm se verifica, por lo tanto, entonces podrían ustedes, para ayudar a resolver el circuito, usar también la ley de Ohm, ¿no? Ahí está. Entonces, toda vez que tengan ustedes un sistema de distribución de energía eléctrica y necesiten resolver el mismo, pues podrán aplicar las leyes de Kirchhoff y de esa manera conocer todos los detalles de distribución de energía en el circuito. ¿Qué implica eso? Fundamentalmente conocer corrientes, voltajes en los consumidores y por ende sus potencias de consumo, ¿no? Eso. Eso. Preguntas, por favor. Me gustaría que ustedes revisen el método de Maxwell, que es un método que de alguna manera simplifica estos dos. ¿Por qué? Porque voy a decirles, si con esto ustedes obtienen, digamos, un cierto número de ecuaciones y con esto un otro número de ecuaciones, lo que hay que hacer en general es resolver un sistema de ecuaciones muy grande. Este método que les estoy a punto de mencionar es un método que reduce este sistema de ecuaciones que normalmente hay que resolver a la mitad, ¿ya? Entonces, por favor, revisen el método de Maxwell, ¿ya?
¿Para qué? Pues para resolver. Es un método que está en función de estas dos leyes que se conoce como así, método de Maxwell para resolver la cosa. ¿Qué ventaja? Si este generaba, digamos, un sistema de 6 por 6 para resolver el mismo, con el método de Maxwell, pues eso se reduce a un sistema 3 por 3. Si fuera 100 por 100, ¿qué significa eso? 100 ecuaciones con 100 incógnitas, ¿verdad o no? Entonces, el método de Maxwell reduciría a 50 ecuaciones con 50 incógnitas. Entonces, vale la pena que ustedes revisen, por favor, este método. ¿De acuerdo? Ok, entonces, ahí lo vamos a dejar, por favor.